Primero que nada, yo sí voy a hacer una breve, por lo menos que ustedes conozcan, aunque las conocen ya, porque hay mucha gente que conoce a la gente que está en la mesa, pero yo sí voy a hablar un poquito de ella. María del Carmen Reina Jiménez, Las Palmas de Gran Canaria 42, esto lo han puesto ellos, porque es del libro, del tercer libro, lo han dicho él, digo, yo no voy a decir nada de mi cosecha, es de ellos. Las Palmas de Gran Canaria en 42, conocida como Chicha. Esta profesora jubilada ha escrito los siguientes libros: coautora de 500 experiencias en preescolar, editorial Copicentro en el 84, Mujer y Cultura en Canarias, primera edición del Gobierno de Canarias en el 2010, segunda edición en el 2013, Mujeres en la Isla, editorial Mercurio en el 2018, tercera edición de Paola. Tú pusiste, lo pusiste en el libro, una cosa muy personal, lo voy a leer. Una hermosa villa llamada El Ingenio, pero también pudieron llamarla Villa de los Alicios o Villa Fantasía, porque el viento y la creatividad corrían por sus calles empedradas y dejaban rumores y humores de tincenas y magíos perdidos en los tejados o en sus mohosas paredes. Mucho antes de aprender a leer y a escribir, ya había escuchado miles de cuentos en diferentes voces. Las historias subían y bajaban las calles del pueblo sobre las escobas de las brujas, en las varitas de las hadas o en bellos alazanes principescos. Ahora vamos a presentar la Purificación Santana. Puri nace en Las Palmas de Gran Canaria, es licenciada en Geografía e Historia, ha publicado 5 álbumes ilustrados para niños: El Misterio del Teatro Embrujado, El Contenedor de Sueños, Marilina Calderón, Plaza, Placita, Plazuela, El Barrio de los Mil Colores, el relato Tejidos de Mar sobre refugiados medioambientales y los cuentos La Fábrica de la Lluvia, Mostrenco y yo, un dragón apestoso. Vamos ahora a presentar a otra compañera que me estoy dando cuenta, porque me di cuenta antes de que todas somos profesoras. O sea, es un congreso de educación que faltaría una gente que está por ahí, pero es importante que hemos coincidido casualmente y todos somos de distintos ámbitos, somos profesores. Rocío Balcácer nació en Las Palmas de Gran Canaria, ejerció como profesora de GB, de inglés, ¿verdad? No sabía. Sí, de lengua. Inglés. Ha publicado poemarios, colecciones de cuentos y una novela. Ha sido traducida a varios idiomas. Le preocupa rescatar la infancia, el paso del tiempo y la memoria, la fugacidad de la vida y el anhelo de permanecer. El erotismo y la denuncia social son ejes de su trabajo, así como la situación de la mujer en África. Su poema, La Purificación, es un alegato contra la práctica de la ablación. Sus títulos, los títulos de sus libros, La Peña de la Vieja y en los relatos, Del amor y las pasiones, El séptimo cielo, Las máscaras de Afrodita, Sexo, corazón y vida, Moby Dick en las canteras, Himno a la vida, Cuentos gozosos, libro compartido con el león. Primera pregunta: ¿cuándo comienza la mujer a ser una más en la cultura en Canarias? ¿A ser visible o a ser visible en la vida pública? Es sencillo. ¿Cuándo comienza? Por ejemplo, nosotros, ahora que fue el 8 de marzo, todo el mundo sabe, y sobre todo nosotros que somos profesoras, decían los chiquillos, ¿y el 8 de marzo por qué? Y algunos hombres decían, ¿por qué no es el Día de los Hombres? Y entonces nosotros decíamos, no, es que el 8 de marzo es porque se acuerdan que hubo una revuelta en una fábrica
África, en Nueva York, en Cotton, por la subida de salarial que reclamaban las mujeres y tal, y que fue, a ver si me acuerdo, en 1857. O también decían, bueno, vamos a ver, hay que trabajar todo eso, que hasta el 75 de España tenían que firmar los cheques los hombres. Entonces, todas esas cosas las sabemos porque celebramos el 8 de marzo. Y más tarde se celebró el 25N, el Día de la Violencia de Género, por aquellas 3 mujeres puertorriqueñas, me parece que eran. Bueno, entonces, sabemos bastante de todo eso. No vamos a ceñirnos a una pregunta, sino ¿cuándo comienza la mujer a ser una más en la cultura canaria? ¿Cuándo creen ustedes? ¿En el siglo o en el pasado? La mujer empieza a ser una más en la cultura canaria, una más no, pero la principal desde el momento de la conquista. Desde el mismo momento que ella se mestiza, aprende castellano y empieza a transmitir todos los conocimientos que ella tenía hacia sus descendientes. Ella empieza a transmitir la lucha canaria, todos los fundamentos de la lucha canaria, el juego del palo, los cuentos, las tradiciones, las leyendas, empieza a transmitir y después no solamente eso, sino otras reminiscencias de su cultura que aparecen de vez en cuando en nuestra tradición oral. Y ya empieza ella. Tengan en cuenta ustedes que en Canarias no hubo, como siempre hubo en la península, unos señores que iban a contar cuentos de casa en casa y a recitar poemas. Aquí no hubo juglares. Tuvo que ser la mujer la que se responsabilizara y a la medida de su responsabilidad, ella fue la que tuvo que aceptar, transmitir sus conocimientos antes de que se perdieran. Eso fue una responsabilidad personal. Sí, pero después hubo un largo silencio durante muchos años y realmente cuando hay como si fuese una especie de descubrimiento, por decirlo de alguna manera, fue por los años 70 aquí en Canarias, cuando realmente empezó a publicarse y hubo una especie de boom, por así decirlo, en donde aparecieron muchas mujeres, algunas estaban un poco silenciadas, que ya eran mayores, y otras pues estaban empezando a escribir sus primeras cosas. O sea que realmente yo creo que en Canarias el boom fue por los años 70, 80, cuando empezaron a hacer, a conocer y a conocer. A conocerlos y a conocer. Claro, como comentaba Pepa Aurora, las mujeres siempre han funcionado como transmisoras de valores, como educadoras sociales. Entonces han contribuido con su manera de ver y entender la vida a conformar con lo que es una sociedad y unos valores sociales desde el comienzo. Desde los comienzos son ellas las educadoras, fundamentalmente, aunque luego también es la sociedad la que influye y la que determina un poco cómo funciona una sociedad en torno a qué valores. Pero ya si hablamos más recientemente, pasados esos primeros momentos, hay 2 elementos como clave, que son el dinero y la educación. Mi visión y las investigaciones que yo he hecho, hasta el siglo pasado, tristemente, no aparecía ninguna mujer canaria, ni en la enciclopedia, ni en los libros. Y era porque la historia estaba escrita por hombres, no estaba escrita por mujeres. La historia de Canarias estuvo escrita por hombres sabios, pero eran hombres y nunca ponían el nombre de ninguna mujer. En el siglo XIX ya empiezan a aparecer mujeres que escribían y escribían muy bien. Fíjate que, por ejemplo, doña Agustina Romero, llamada la Perejila, escribió de maravilla, fue poeta, fue narradora, fue una mujer libre, y esa libertad que antes aludía hoy sí es necesaria en la mujer para poder crear, como decía Virginia, es muy importante la habitación propia y la
la renta vitalicia y tristemente hasta 1900 el índice de analfabetismo en las Islas Canarias en mujeres era de un 90%. Tiene que ver la visibilidad, la invisibilidad que ha sufrido la mujer a la tradición, a la educación, como se ha dicho, a la religión, a modelos políticos basados en matriarcado, por no decir el machismo existente, ¿no? Pero vamos a ser un poco más educados. Entonces, al matriarcado, ¿tiene que ver con eso? Tiene que ver con que la mujer sea visible. La primera es la política que no creó leyes hasta hace muy poco, gracias a Dios, hasta hace muy poco que se crearon las leyes para que la mujer saliera adelante. Tiene que ver la iglesia, tiene que ver el matriarcado, tiene que ver todo lo que tú has nombrado, tiene que ver con que la mujer sea totalmente invisibilizada. La llegada de la democracia y la entrada, la verdad, que fue un interés importante, un interés no, se dedicó energía, tiempo y dinero a mejorar la educación en Canarias. Recuerdo que fue Jerónimo Saavedra, porque yo estaba allí en ese momento, y entonces suben esos niveles académicos, y sin eso puede haber una señora por aquí, otra por allí, otra por allá, porque tiene talento, porque tiene cultura, porque tiene a lo mejor una familia que la arrope. El concesionario que estaba en San Telmo, había un concesionario de Renault, y entonces nada, empiezo a elegir, no sé cuánto, no sé qué, tal, y de repente el buen señor que estaba allí atendiendo me dijo, pero mire, ¿usted cómo va a arreglar la financiación? Y yo le dije, digo, yo soy funcionaria, pero se lo dije con la boca grande, toda orgullosa, toda así, como diciendo, pero ¿qué le pasa a este machango? O sea, pero no lo pensé en ese momento así, porque en ese momento yo ni pensaba de esa forma, una niña un poco todavía recogidita. Y entonces, bueno, pues me dijo, no, porque es que, bueno, total, aclaro, que si yo le iba a pagar con pago aplazado, que sí lo iba a hacer, por supuesto, yo no podía firmar ninguna letra, porque había letras de pago en aquel entonces. Entonces, que yo no podía firmar nada, que eso se lo tenía que firmar mi marido. Bueno, total, el desencanto fue tremendo, pero mi perseverancia y mi insistencia fue también grande, y le dije, digo, mire, lo que hacemos entonces es que usted me lleva el coche al garaje de mi casa, que yo vivía en aquel momento en Francisco Guriel y quedaba cerquita, me lleva, y usted se queda allí con un cochito y yo le abro la puerta y lo pone donde yo le digo, y después yo le digo a mi marido que baje de la casa al garaje, claro, y le digo, mira, este es tu regalo, y después le damos las letras para que las firme. Porque yo empecé el año 1961 a dar clases. Ya había terminado mi carrera de magisterio, pero iba a cumplir los 18 años y hasta que no lo cumpliera no podía hacer la oposición. Sí, es verdad. Bien, pues a la privada, al jardín de infancia Nuestra Señora del Pino, y a los 3 meses de estar trabajando, y no les digo lo que ganaba porque podían morir de risa, le digo a la directora Benedicta, mira, ¿cuándo me vas a dar de alta en la seguridad social? Y me mira y dice, ¿y por qué quieres si tú eres una chica de buena familia? Digo, precisamente porque estoy trabajando y yo necesito que tú me des de alta en la seguridad social. Ya hablaremos, ya hablaremos. Se encuentra con mi señor padre y le cuenta que porque yo, si encima tengo novio, le estoy exigiendo que me dé de alta en la seguridad social. Mi padre me llamó al capítulo y me dijo,
Ya yo te tengo la seguridad social. ¿Para qué quieres que siempre estás armando escándalo y reivindicando cosas imposibles? Vamos a hablar un poco de la mujer en los medios. La mujer en los medios, representación de la mujer en los productos culturales y en los medios de comunicación. No hace falta, está extraída de esta pregunta, pero, por ejemplo, hay programas de televisión actualmente en Canarias que hablan de la literatura, del arte, de la pintura, de la música, realizado por mujeres, pregunto. Solo hay uno, y es el que pone la televisión canaria, que de vez en cuando entrevista a alguna escritora importante o alguna pintora reconocida. También vamos a ver, actividades políticas se pueden hacer también de los sindicatos, de abajo para arriba. Porque, por ejemplo, yo he estado con la policía detrás de los talones cuando los movimientos de renovación pedagógica. Es decir, los movimientos que si trabajamos de mujer y educación, yo creo que la mayoría que estamos aquí hemos participado en actividades políticas. Y yo quería añadir una cosa. Cuando ahora que he tenido tiempo he podido dedicarme a leer y sobre todo me he interesado por la lectura, porque he estado colaborando con una radio digital, especializándome un poco en la lectura y la difusión de literatura contemporánea escrita por mujeres. Entonces quería hablarles de un personaje, no la conocerán, se llama Ana Wiener y escribió una novela que se llama Valle Inquietante. Ana Wiener es una mujer especializada es norteamericana, especializada en todo lo que es el campo de la lingüística y se va a trabajar al Silicon Valley para ganar dinero. Entra en esas empresas que son las que nos están proporcionando nuestra hub, OP y UP que tenemos en los móviles. Todo eso que tenemos, todo eso es lo que se está trabajando allí. La descripción de ella, jovencilla, le pegaba el porrete, vale, como eran los centros de trabajo, muy divertidos, con cosas para jugar ping-pong, todos aquellos muchachillos jovencillos, todos ingenieros, todos capaces de, con sus algoritmos, preparar, hacer programas, tumba y dar. Y ella por allí andaba mirando y observando cómo era incluso lo que viene a ser la cultura empresarial de los muchachillos del Silicon Valley. Los muchachillos del Silicon Valley nos están organizando la cabeza. Y naturalmente es una cultura pura y dura, machista y sesgada, pero pura y dura. Ella, y además de una amoralidad, yo no voy a decir inmoralidad, no, amoralidad total. Lo que ellos están haciendo lo hacen como les da la gana, con único objetivo de que el CEO pueda presentar, no se llama el CEO, pueda presentar una cuenta de resultados gloriosa de sus aplicaciones. Y además, añadimos a esto, eso es divertidísima, pero como ella sale para afuera y ve todo aquello, porque ella está especializada en temas de lenguaje. Ustedes no se dan cuenta que a veces leen cosas que no entienden. No entienden porque lo que hace el catálogo, lo que hace la explicación, cuando quieren una app, como la instala, no entiende ni papa. ¿Por qué? Porque eso está mal escrito. Porque esas cabezas, los que hacen esos programas, no tienen cabeza lingüística. Y a ella, al llegar a la clase que el marido tenía que autorizar que tuviéramos cuenta, hoy en día eso parece lejano, pero no. Hay que seguir avanzando y hay que seguir avanzando porque todavía, como comenté antes, la igualdad
no está conseguida y hay que trabajar primero en educación. Es fundamental la educación. Es fundamental que los alumnos en los colegios, en los institutos, ahí veo a Rosetta que está haciendo una labor maravillosa en la que yo también estoy implicada, y hay profesoras como ella o mi hija en Lanzarote que desarrollan programas para que las mujeres tengan desde infantil hasta el bachillerato una igualdad, porque si no es por esa igualdad no vamos a conseguir. Y hay también que recordar que lo que hemos ganado no se puede perder. Como pueden ver, había 21 preguntas y todas las que han puesto aquí, muchísimo. Es un debate abierto, siempre es un debate abierto. El tema de las mujeres es un debate abierto en todos los apartados, cultural, político, educativo, etcétera, como han visto. Entonces ya lo retomaremos en otras ocasiones y darles las gracias sobre todo a ustedes por aguantarnos este tema y sobre todo porque no ha dado tiempo a que ustedes intervengan, pero ese día hubiera sido muy enriquecedor, ¿vale? Muchas gracias. Qué suerte tengo yo a nivel personal de estar rodeada de tantas mujeres maravillosas que están haciendo tanto por la cultura de esta tierra. Mujeres que, aparte de las que tengo aquí a mi lado, estas 4 mujeres maravillosas que tengo aquí a mi lado, mujeres que están ahí, sentadas entre el público. Hola Alberto, no te llega, ¿no? Y mujeres que ahora mismo son referentes, están siendo referentes para la gente joven, a través de los institutos, de diferentes proyectos, en los que personalmente he tenido el honor y el placer de verlo in situ, cómo está el alumnado trabajando, autoras, en este caso escritoras de Canarias. Y yo venía pensando en esto y yo decía, qué suerte tenemos que además se hagan unas jornadas como esta, en las que se ponga voz y se ponga rostro a mujeres de hoy que están haciendo tanto, en este caso por la literatura, pero también por la pintura y por las disciplinas artísticas, que están siendo conocidas durante toda esta semana en esta actividad que ha organizado María José Godoy, Alma de Mujer, con la colaboración de Zulia García. ¿No? Sí. Somos muy afortunadas porque estamos aquí, somos muy afortunadas porque podemos expresarnos, somos muy afortunadas porque nos podemos conocer y podemos compartir. Y eso es mucho más de lo que muchas mujeres antes que nosotros pudieron haber hecho. Y yo creo que le debemos a todas esas antecesoras la posibilidad de que estemos hoy aquí. Por supuesto le debemos a María José y a Zulia la posibilidad que también estemos aquí compartiendo en esta mesa. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, María José, por estar aquí, y a todos por estar aquí acompañándonos hoy, al público, por supuesto a la Biblioteca Insular por haber cabido en esta jornada, y por supuesto a las mujeres que tengo maravillosas que tengo aquí al lado, a Teca Barreiro, Alicia Llerena, Isma Flores y Gen María. La jornada de hoy vamos a estar durante estas próximas 2 horas, vamos a intentar mantener un diálogo fluido, espero que ameno. Ellas van a tener mucha libertad para expresarse en todo lo que les apetezca, relacionado con la otra mirada, que es el objetivo de esta mesa. Yo voy a empezar presentando brevemente a cada una de ellas. Me pasa como María José, como me pongo a contar todo, no terminamos nunca, entonces voy a presentar nada más que unas pinceladas de cada una de ellas. Luego le haré una pregunta particular a cada una de ellas y luego haré preguntas más de forma colectiva, y en la última fase pues intentaremos tener un feedback con todos ustedes que están ahí,
todas y todos para que, oye, si quieren compartir algo o lo que sea, pues aquí estamos para, menos para criticar, pues estamos, así que para liquidar positivamente también, que se tiene que ser siempre constructiva, que para lo negativo ya están todos los demás. Y además digo todos, porque con todo el respeto y mi cariño hacia los hombres que nos acompañan, suelen ser todos también. Esto es una crítica feminista. Bueno, vamos a empezar compartiendo y presentando un poco a las compañeras que estamos en esta mesa. Voy a empezar con Alicia. Alicia Llarena nació en Mogán, Gran Canaria, es poeta, narradora y ensayista, doctora en Filología Hispánica y catedrática de Literatura Hispanoamericana por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es autora de diversas obras, entre ellas, digo así porque el poemario Para el Olvido, que en 1997 que fue Premio Internacional de Poesía Santa Cruz de La Palma, El amor a ciego, que es su última obra, creo, ¿no?, de poesía. No, palabra importante, voy a llamarlo. Sus poemas Sus poemas y relatos están incluidos en diversos libros colectivos y antologías, han sido traducidos al italiano, al árabe, al portugués, al gallego. Destaca, que es lo que me interesa más de la figura de Alicia Llarena, es como investigadora, en su trabajo sobre la figura, el rescate de la figura de la poeta, escritora y periodista también, Mercedes Pinto. Yo me encontré con Mercedes Pinto y empecé a investigarla en los años 90. Y en el año 1995-96 tuve la suerte de encontrarme por fin con su hija, que estaba viva, una señora mayor, y de estar en su casa y poder ver los archivos y cosas que ella tenía de Mercedes Pinto guardadas por allí. Y ahí fue cuando me di cuenta de la dimensión que tenía, ¿no?, y del trabajo que había por delante para rescatar sobre todo obra periodística, la obra como dramaturga, como autora de teatro, encontrar ese texto que todo el mundo sabía que ella había dado esa conferencia sobre el divorcio como medida higiénica, pero el texto ni siquiera se sabía que lo habían publicado. Yo me lo encontré en la casa de ella. Bueno, lo que te quiero decir, voy a esto. A la vuelta, entonces, una de las personas que trabajaba en la edición general del libro del Gobierno de Canarias, que había hecho una edición facsímil de la novela de él, en los años 80, pues era conocido mío y teníamos cierta amistad, así que lo primero que hice cuando me bajé del avión fue llamarlo y decirle: mira, no te puedes imaginar, resulta que me he encontrado con esto y es que hay tanto Mercedes Pinto, entonces, mira, hay que evitar el divorcio como medida higiénica para que la gente lo conozca y lo pueda leer, y hay que, una obra de teatro que también descubrí, que esa lo voy a buscar a Uruguay. Bueno, empecé a decirle todo lo que había por rescatar y por reeditar de Mercedes Pinto, y entonces su respuesta fue: no pretenderás publicar la obra completa. Y yo dije, pues es que yo venía toda emocionada, precisamente, pensando que había descubierto un filón, ¿no?, y algo que merece la pena rescatar y que conozcamos, porque solo conocemos la novela de él, y ella es mucho más, y además asociada a Luis Buñuel. Entonces, en realidad lo importante era la película y no la novela. Entonces, bueno, yo decía, es que hay tantas cosas por leer de él, o sea, no conocemos nada, y hay muchísimas cosas que reeditar. No, si tú quieres, yo te publico una biografía. Tú haces un estudio de la biografía sobre los épicos y te lo publico. Y digo, guau, pero para hacer una biografía hay que investigar un montón, antes de tener todos los datos, todas las etapas, haber leído todo. Bueno, entonces, eso fue en el año 1995-96, ¿no? Durante muchos años yo contacté hasta el 2001, esos 5 años, yo me pasé todo el tiempo contactando con el Cabildo de Tenerife, con el Ayuntamiento de La Laguna, puesto que ella había nacido allí, o sea, las primeras puertas que toqué, aparte del Gobierno de Canarias. Bueno, y la verdad es que yo no encontraba disposición, y entonces era como, bueno, sí, has descubierto que tiene muchas cosas y que son interesantes, pero no era como una prioridad. Y yo, que había visto lo valioso que había por conocer de ella, yo decía, no puede ser, esta ceguera, ¿no? Porque además, o sea, que les estoy regalando el trabajo, yo tenía que hacer las ediciones, corregir, o sea, pero yo lo que quería es que se editaran esas obras. Las casualidades y las mecánicas celestes, como le llamo yo, de la vida de Mercedes Pinto, hubo mucha mecánica celeste, coincidencias en su vida,
hizo que un día hablando con alguien que se dedicaba aquí a la gestión cultural, me dijera, pero tú en realidad, ¿qué es lo que quieres? Y yo digo, pues mira, es que yo lo que quiero es publicar sus obras, sobre todo el divorcio con María Higiénica, que me parecía a mí que era algo que todo el mundo quería leer, como yo lo había querido leer. Y bueno, le dije, mira, y además en el 2001 se cumplen 25 años de su muerte, sería una fecha ideal. Y entonces me dice, bueno, pues habla con la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria. Y bueno, fui a hablar era Inés Jiménez, la consejera de Cultura, entonces fui a hablar con ella y digo, Alicia, ¿qué es lo que quieres? Mira, yo iba a empezar ya a contarle atropelladamente todos estos años y digo, pues yo lo que quiero es publicar, porque mira, Mercedes Espíritu, dice, no, tranquila, yo conozco a Mercedes Espíritu. Digo, ¿en serio? Sí, otra mirada. Claro, otra mirada, claro. Y entonces me dice, sí, es que yo te voy a hablar de ella en un curso que hubo sobre derecho y tal, que yo fui a hablar con unas escritoras mexicanas y entonces hablaste de Mercedes Espíritu y me quedé con ese nombre y ¿qué es lo que quieres? Y esa fue la primera vez que alguien me abrió una puerta maravillosa, porque hicimos aquí, se editaron 3 obras juntas, se creó una colección que se llamó la colección Mercedes Espíritu, la financió el Cabildo de Gran Canaria, y se hicieron además unas jornadas con motivo del 25 aniversario de su muerte, e incluso se proyectó durante toda la semana la foto grande de Mercedes Espíritu. Por la noche aparecía siempre en la torre del Cabildo, que era una cosa súper emocionante, ir caminando por la calle y encontrarte de repente Mercedes Espíritu ahí. Bueno, ¿qué me hizo falta? Imagínense, pues encontrarme con otra mujer, ¿no?, que supiera entender la trascendencia y la importancia de esto. Teca Barreiro es natural de Salvador, Bahía, Brasil, reside en Gran Canaria desde el año 1980. Es psicóloga y poeta. Ha publicado diversos poemarios, entre el último Creo que Retorno, en Mercurio Editorial 2021. Ha colaborado en diversos volúmenes colectivos de poesía y relatos cortos. A mí me interesa indagar contigo, Teca, aprovechando tu profesión de psicóloga. En tu experiencia como de psicóloga profesional, ¿qué papel juega la creación a través de la palabra? ¿Es una forma de poner también otra mirada a la creación literaria? Bueno, primero que nada también buenas noches y gracias a las organizadoras por invitarme a participar aquí hoy. Gracias y al público presente, porque como dijo Alicia, si no estuvieran ustedes aquí no haríamos nada. Yo como psicóloga, Pepa, siempre me ha interesado mucho la vertiente terapéutica del arte, ¿no?, de la creación. En este caso, aquí estamos hablando de escritura, de literatura, pero esto está también en la pintura, en la música, ¿no? En esa parte en que el arte es como respirar el alma, ¿no? Para mí, yo creo que la creación no tiene género. Lo que es la creación es precisamente, y es como yo lo vivo, ¿no?, es vivir a través del acto creativo, por ejemplo, en la literatura, sacar a flote todos esos personajes, sean hombre, mujer, masculino, femenino, que llevamos dentro, ¿no? Porque yo puedo ser hombre, puedo ser mujer, aparte de mi biología, ¿no? Entonces, para mí, el arte es algo como que terapéutico de la persona, es como yo lo veo, ¿no? Igual, bueno, que ya entraremos en debate porque es un tema muy interesante. Esa es mi vivencia personal, ¿no?, del acto creativo. La mujer, por supuesto, la mujer siempre ha creado, siempre. Lo que pasa es que no era visible. Muchas mujeres tenían que firmar como hombres para que aflorara su arte, ¿no? Pero siempre ha habido irrupción creativa en la mujer, ¿no? Ahora
ahora es un momento muy efervescente, ¿no? Muy efervescente y donde se nota la presencia femenina pisando fuerte en una reivindicación necesaria e importante por tantos años de historia de invisibilidad, ¿no? Yo creo que hay también como si te tiene asfixiado un tiempo, cuando te sueltan, necesitas respirar hondo mucho más hasta que estabilizas. Yo creo que estamos en un momento muy importante de aparición, visibilidad de la mujer en el arte, pero sigo defendiendo que para mí la creación artística no tiene género para como yo la vivo, ¿no? Inma Flores es natural de Galda, Gran Canaria, ha participado en diversas antologías colectivas, es autora de poemario Quimera Tesal y del libro de poesía Relatos Luz del Sur, realizado junto con las obras de Felipe Juan. En digital también ha publicado El amor y el mar con editora BGR y bueno, ha colaborado en diversas antologías, como dije antes. Conduce el programa Onda Poética en Radio Galda y presenta y ha participado en diversos actos literarios, entre ellos Encuentro con el autor, junto a Berbel y a María José Godoy, que es su artífice. Inma, tú siempre has estado en el ámbito cultural, de la que disfrutas tanto creando como gestionando actividades culturales. ¿Crees que las mujeres otorgan otra mirada a la hora de hacer gestión cultural de las actividades? Yo creo que sí, que la mirada femenina se ve a la hora de organizar muchos actos. Yo recuerdo hace 10 años cuando empecé, muchas cosas estaban organizadas casi más por hombres que por mujeres y actualmente es casi al contrario. Es como que no porque organicen ellos menos, sino porque las que estamos organizando quizás somos más. De las primeras que vi organizando cosas a Graciliana en Tenerife, que fue de los primeros encuentros que fui a Tenerife, y aquí casi todas han estado organizando un montón de cosas y siempre colaborando. Y creo que la mujer siempre tiene ese interés, esa gana de colaborar. Incluso yo creo que entre los hombres, permítame que es una opinión personal, a veces hay un poco más de tener más ego quizás en algunos casos. Y entre las mujeres, entre las féminas, veo como que en general es lo que yo siento, mucha unión, o sea, mucha colaboración. Un día estás ahí sentado, otro día estás aquí y te sientes igual de feliz. Lo veo de esa forma. Hace años, quizás, a lo mejor al entrar veía más hombres organizando cosas y quizás lo veía como una estructura más rígida, en el sentido de que ahora lo que veo es como que hay un movimiento, una simbiosis y todos vamos pasando y estamos ahí colaborando, algo como más unido. Y antes lo veía más estructurado, pero no digo que ahora no tenga estructura, sino me refiero que era como más rígido, ahora lo veo más flexible. Emma, te tocó. Sanitaria de profesión, es la impulsora del proyecto Más Nosotras, además de dirigir varios programas de radio y de liderar la productora audiovisual Buenavista Film. Emma, eres una mujer que ha impulsado diversos proyectos dirigidos a poner voz, como decía antes al principio, voz y rostro a las mujeres, entre ellas el Más Nosotras, si quieres no puedes enseñar, que tienes ahí el libro. ¿Crees que las mujeres enfocan la vida, su profesión y su capacidad de crear de otra forma diferente con otra mirada? Yo realmente creo que esa otra mirada ahora la escriben las mujeres. Creo que en esta actualidad que vivimos, pues cada vez más mujeres son capaces y sobre todo pues quieren participar, ¿no?, en todo lo que llamamos cultura, escribir, el tema audiovisual y demás. Pero ya no solo dirigido a ese tipo de mujeres que están más conectadas o más cerca a la cultura, sino también cualquier tipo de mujer. Yo, por ejemplo, he visto, ¿no?, con este libro, con el libro que sacábamos el año pasado en este verano, que cualquier mujer tiene una historia que contar, que es muy, muy valiosa y que de alguna forma pues también eso puede servir, ¿no?, de referente
Y así lo vemos, ¿no? Lo vemos en los centros educativos donde de alguna forma estamos acercándonos a ellos y al final pues tú ves, ¿no?, a esas niñas y a esos niños que de alguna forma quieren leer el libro, te preguntan, ¿no?, por diferentes mujeres de estos 68 relatos, como puede ser Zulia, como puede ser Olivia, como puede ser Fátima. Hoy aquí pues nos acompañan algunas. Y sí, creo firmemente, Pepa, que hay otra mirada, pero que es la mirada de cada una de nosotras. ¿Consideran que estamos en un momento de eclosión y recuperación de las obras, por ejemplo, en este caso literaria, de autoría femenina, que estamos viviendo un buen momento en Canarias? Quien quiera. Alicia. Bueno, a ver, sí, fíjate que por ejemplo hace poco el gobierno de Canarias quiso continuar la famosa biblioteca básica canaria, ¿no? La biblioteca básica canaria, la BBC, nuestra BBC, y en los primeros años de la BBC todos los títulos que se publicaron fueron de mujeres, cuando en realidad se trata de ver biblioteca básica canaria. El concepto era, o es, ¿no?, escritores o escritoras, ¿no?, referentes, o sea, esas que tú le dirías a un niño, mira, la historia de la literatura de Canarias, ¿no?, esta, ¿no?, estos son los referentes. Pues ese criterio se dejó de lado para priorizar publicar mujeres. Ahora ya creo que en esta última convocatoria ya van a volver a equilibrarse las cosas, pero esto se ha hecho precisamente con esta motivación. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que todas sabemos, ¿no?, que las mujeres siempre hemos sido cuidadoras, que nos han enseñado desde chiquititas, ¿no?, con cualquier juguete y demás, pues esa tarea que teníamos que hacer y que aún todavía puedo decirte que en el hospital pues se lleva a cabo. Cada vez se ve menos. Es verdad que te sorprende muchas veces cuando ves a un hombre cuidando a su mujer, incluso a su hija. Eso es uno de los temas más fuertes, pero yo creo que sí, Pepa, que cada vez las mujeres estamos ocupando un espacio para contar nuestras vidas, pero también le doy muchísimo valor a las mujeres que hablan de mujeres. Por ejemplo, aquí tenemos a Fátima, ella pues es docente, la señora que está en la parte de atrás. Y bueno, dentro del libro ella escribe su relato, ¿no? En los últimos años pues ella daba clases en centros penitenciarios, ¿no? Y ahí pues lo decía, ¿no? Lo decía que qué duro era en ese aspecto el tema de cruzar la barrera y ver ese pequeño tramo entre la libertad y la no libertad. Y bueno, ella también pues, escribió realizó con sus alumnos biografías como la de Jane Millares, Laura Teresa García Morales y demás. O sea, que creo firmemente en que las mujeres cada vez estamos ocupando el espacio que merecemos. Hoy en día es bastante, se está teniendo en cuenta pues lo que es la mujer desde el punto de vista pues en la propia casa, el valor de las abuelas que antes lo teníamos y ya no disponemos, hemos echado de menos, ¿no? Porque estamos inmersos en el mundo laboral y cuando somos abuelas pues seguimos trabajando y es un poquito duro ese tema. Y sobre todo que ya la mujer pues se atreve, porque antes estaba quizás más metida en un ambiente familiar y hoy en día dispone de más tiempo libre. Pues porque tengamos a lo mejor electrodomésticos, porque los hombres se han de alguna forma puesto un poquito más a colaborar en casa con muchas cosas, que es al 50% de todo. Eso de te barrí el pasillo como si el hombre fuera volando, ¿no?, por ahí. Y quizás eso hace que tengamos más tiempo libre para hacer otra serie de cosas. Y al tener más tiempo libre, pues nos preocupamos más de ver otras mujeres. Para mí que yo me crié al sur de la isla y pocas cosas culturales de las que se ven en Las Palmas,
y de repente empiezas a descubrir a Jenny y a Arey, empiezas a descubrir pues, un montón de mujeres que prácticamente en el ambiente en el que yo me movía no existían. O sea, las personas que admiraba eran las abuelas, las tías, las profesoras que teníamos y a nivel femenino, ¿no? Y luego ya ves esas grandes personas que hacen tanta mella y te das cuenta que tienen poca visibilidad y es cuando más empuje tienes la curiosidad para saber sobre ellas. Y yo creo que sí, que está pasando eso. Que dicen las compañeras, ¿no? De que sí, contestando un poco a Pepa, ¿no? Sí, también creo firmemente que hay una eclosión, una efervescencia importante de la presencia femenina. Aquí hablamos de literatura, ¿no? Pero bueno, en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Del arte. Y creo además que es tan importante eso ahora. A ver, todo ocurre en el universo, hay un orden, ¿no? Hay un momento en que el mundo está tan para arriba, ¿no? Que todo es belicoso a nuestro alrededor. Yo creo que es lo que ella nombraba como la otra mirada, ¿no? La mirada femenina, la aportación femenina, es más apaciguadora, es como más del abrazo del universo, de incluir, entonces creo que es súper necesario, que no es gratuito que ahora aflore, todo viene, es un proceso histórico, ¿no? Y ahora es un momento importante y creo que la mujer tiene un papel súper importante. Cada vez yo me alegro tanto cuando veo puestos en la política de mujeres, puestos importantes de dirigir, que haya esa mirada femenina en ámbitos de gestión, de toma de decisión. Hace tremenda falta para equilibrar este tiempo, ¿no? Tan loco que nos está tocando vivir. Propuesta, han surgido muchas más editoriales lideradas por mujeres que publican a mujeres. Y sin embargo, todavía las mujeres seguimos publicando bastante menos en los registros de librerías. Seguimos publicando y trayendo y acercando nuestras obras a la librería bastante menos. De hecho, yo tengo el dato por aquí de 2022, solo un 36% de los libros publicados con SBM en el 2022 eran obras de mujeres. Si nos vamos al ensayo, que es lo más intelectual del intelectual, ¿no? del nivel de intelectualidad, el tema de ensayistas mujeres solo tenemos un 20%. Entonces, efectivamente, tenemos una visión, hay una eclosión, hay muchas más mujeres en club de lectura, hay muchas mujeres en talleres de escritura, hay muchas mujeres más, parece que están mujeres más publicando, y sin embargo, sigue habiendo todavía un pequeño porcentaje, un 36% frente a 70 o al 70 y tanto de largo, es poco todavía, y si nos vamos a nivel de ensayo más todavía. ¿Qué se puede hacer para cambiar, intentar cambiar? Yo sé que esto... El plan de medios es fundamental. Entonces yo creo que lo primero es enamorarte de tu obra y lo segundo es hacer que el resto se enamore, ¿no? de esa obra, de esa novela, de ese libro. En mi caso, sin tener ni idea, pues siempre he dicho, digo, wow, la editorial que editó este libro de 68 relatos de mujeres fue muy valiente. Fue muy valiente porque, quieras o no, pues son 68 mujeres con las que tienen que contar y es difícil, normalmente siempre van, ¿no? a una novela y poco más. Yo soy mucho de ese pensamiento, quizás también pues por la productora y demás. Yo creo que el plan de medios es fundamental a la hora de dar a conocer un producto. Un poco más atrás, igual veía 30 hombres y 4 mujeres. Ahora va viendo ya una cosa más equilibrada, aparte ya la afluencia que está viendo de libros de mujeres, ¿no? Antologías solo de mujeres. Yo quiero creer que se está caminando
hacia un equilibrio, pero influye. Quizás nosotras, como venimos de eso, de estar cuidando de cuidadores, pues nos ha costado un poquito soltarlo, pero cada vez lo soltamos más. Ya tenemos más libertad. De hecho, hay personas que a lo mejor entre semana o los fines de semana no van a los actos porque están, digamos, en pareja o lo que sea. O sea, pocos maridos son los que acompañan muchas veces a las mujeres cuando van a una serie de cosas, y a la inversa suele ser más cantidad de gente. Es diferente. Yo pienso que nunca como ahora y en estos últimos años las mujeres tienen protagonismo editorial, y además del bueno. Por ejemplo, en América Latina, que es el área donde yo más trabajo, la eclosión de mujeres narradoras, Fernanda Melchor, Samantha Sawyer, o sea, es que se lo están comiendo todo el mercado editorial, que además son buenísimas, o sea, son grandes narradoras, ¿no? Que están trayendo oxígeno y temáticas nuevas y bueno, y la verdad que son realmente asombrosas, y además sus libros prácticamente se convierten en bestseller. Tenemos en Canarias el caso que antes cité de Andrea Abreu, una muchacha que de repente escribe su primera novela, madre mía, y se convirtió en el boom editorial del año y de los años, ¿no? Por lo menos de 2 o 3 años. Sí, claro, ahora ha sido versionada al teatro. Pero quiero decir que yo no creo que las estadísticas a veces sean contrarias digamos, a lo que está ocurriendo en el mundo editorial con las mujeres. Ahora bien, yo creo que deberíamos hacer algunas reflexiones, me parece a mí. Por ejemplo, el mercado editorial de este tiempo no tiene nada que ver con el mercado editorial de hace 30 años. El mercado editorial, o sea, hace 30 años el mercado editorial filtraba mucho mejor las cosas. Y ahora es puramente un negocio. Es más, no se entiende que en una sociedad que cada vez lee menos haya más editoriales. ¿Ustedes explican ese fenómeno? Porque es lo que está ocurriendo. O sea, la cantidad de lectores, por eso la gente joven se ha desconectado de la lectura en general, ¿no? Prefieren otro formato, y seguramente si hubiéramos nacido en este tiempo, nosotros también seguramente que estaríamos más tiempo con los dispositivos y seguramente no nos apetecería sentarnos 4 horas solos en la casa a leer. O sea, la gente joven se engancha poco a la lectura, pues porque es otro momento histórico que estamos viviendo y sigue otra mente. Y creo que es normal y comprensible y que a nosotros nos pasaría igual. Entonces, en este escenario, resulta que cada vez la gente lee menos y sin embargo hay muchas más editoriales. ¿Por qué? Bueno, pues porque las editoriales viven de vender libros. Les da igual si el libro es bueno, si es malo, si es por aquí, si es por allá, si habla de esto, si habla de lo otro, exactamente, les da igual. Lo que quieren es vender ejemplares. Generalmente hay muchas editoriales que viven de esto y que además se han generado a partir de este ecosistema en el que estamos viviendo ahora, en el que no hay filtro ni contención tampoco por parte de los escritores, ¿no? De los autores de los libros, que de vez en cuando también podríamos pensar, bueno, como si no es tan bueno me podría contener y voy a esperar unos añitos más, ¿no? Y para que me salga algo mejor, ¿no? Pero bueno, estamos como en un momento un poco raro también muy narcisista, que todo el mundo quiere su cuota de protagonismo, de publicar sus libros, que además los lean, que lleguen, que se difundan, que los conozcan, que los acerquen. En el mundo del arte, y la literatura es también eso, por lo menos era, van a llegar algunos, van a tener éxito algunos, otros no. Otros que no tienen éxito ahora, resulta que dentro de 25 años alguien los rescate y dicen, madre mía, lo que nos perdimos en aquel momento, fíjate qué maravilla. Y ya está, yo creo que... que sí, que el mundo editorial, como que hay un desfase entre lo que mujeres y hombres, el porcentaje de... Y entonces yo lo que pensaba era, en ese momento a lo mejor cuadraría, ahora ya no, porque ya lo completaron ustedes, es que no hay ningún problema, que si no tenemos más tiempo porque tenemos que fregar los platos, que si no tenemos, yo qué sé, porque tenemos que cuidar. No, el problema no está ahí. El truco para tener éxito está en escribir bien. Solamente educación, trabajo, estudio y sentar los codos. No vale decir, no, es que las mujeres tienen que ser tanto como los hombres, no. Ahí no vale el 25. Ahí vale que sea una que lo haga bien. Andrea es un ejemplo. La excelencia es lo que nos vale. Y entonces yo lo que pienso en todo este camino es que como hoy en día vale todo, yo si quiero hacer un disco lo hago.
Yo puedo cantar, ustedes no se dan cuenta que puedo ir hasta la audición, a donde sea. Puedo escribir, puedo hacer lo que quiera, porque no tengo el prejuicio ni la vergüenza que debería tener de decir, yo no sirvo para cantar sin haber aprendido. Yo no sirvo para escribir sin tener las claves. Eso sería, pero claro, para eso falta lo que les dije antes, haber nacido con un don, estudio, trabajo, esfuerzo y vergüenza. Con el arte. La primera fue el voto. Fue nuestra gran revolución conseguir el voto por el tema social. La segunda fue poder acceder a todo tipo de trabajo. Y concatenando con lo que tú decías, ahora estamos en una tercera revolución y muchísimas mujeres no somos conscientes de ello. Y es la revolución de que aflore a nuestras sociedades lo femenino. Nos está ocurriendo que nuestra escala de valores es absolutamente masculina, está masculinizada. La forma de nuestras relaciones, tal, a no ser en el lado íntimo, la pareja y todo esto que hemos hablado. ¿Por qué? Porque no solamente, yo qué sé, llevamos más de 2000 años con este patriarcado. Entonces la parte femenina ha sido como muy escondida. Ahora está surgiendo. Ahora la parte femenina sale a flote en el arte, sale a flote en la sociedad en general. Y esa es nuestra revolución. Darnos cuenta de que somos el complemento de la creación, complemento a lo masculino complemento a lo femenino, pero que nosotras tenemos una serie de valores y una forma de ver la vida femenina. Es curioso cómo me encuentro con mujeres que son más masculinas que los propios hombres, y a mí eso me llama muchísimo la atención, y que su sentido, como tú bien apuntabas, su sentido es el rollo del éxito. Yo quiero ser empresaria, yo quiero ser no sé qué, yo quiero ser no sé cuánto. Partimos de la base de que cada ser humano, y por supuesto cada mujer, debe y tiene el derecho de ser individualmente lo que ella quiera ser. Pero por favor, señoras, no olvidemos nuestro lado femenino y aportemos, ahora que tenemos esa oportunidad, que tenemos un montón de puertas abiertas por las que todas hemos luchado, aportemos en el arte, en la cultura, en mi casa. Si quiero ser ama de casa, seré ama de casa. Si quiero amamantar a mi hijo, lo voy a amamantar. Si quiero tener 10 hijos, lo voy a tener. ¿Por qué no? Yo como ser humano puedo ser lo que quiera ser. Y luego todo lo demás también, ¿no? Muchísimas gracias. Para nutrirnos, yo pienso un poco, aunque hay estadísticas, de pasar de una invisibilidad a una visibilidad, ya eso es un paso gigante que hemos conseguido las mujeres, de ser mujeres amas de casa, o sea, porque amas de casa somos siempre los que trabajemos en la calle, de cuidar a los niños, a los padres, a los abuelos, a los hermanos, a todo el mundo. Y poder pintar, o sea, y hacer también tu pasión, escribir de noche, y poder publicar cuando ya pasas el ecuador de tu vida, cuando tienes un ordenador, una gaveta, un montón de libretas, un montón de cuadernos llenos de historias, de vida, de poemas, de tantas cosas que uno tiene dentro, y le hemos dado prioridad a cuidar a nuestra familia, a cuidar pero porque yo también lo he decidido, ¿no? Y lo pude hacer después del ecuador de mi vida. ¿Y qué pasaba? Hacía todo eso con amor, pero lo otro también lo hacía con amor y compasión. Me lo quitaba de mí, del sueño, y a lo mejor pintaba de noche y de madrugada para las 6:30 de la mañana levantarme, prepararme para estar en el puesto de trabajo, para volver a llegar y ponerme a escribir, y así he hecho todo. Y entonces yo creo que es un mérito grande, primero lo que consiguieron nuestros ancestros, y también lo que hemos hecho nosotros, la generación de esos locos, cuerdos soñadores, que somos muchos de los que estamos aquí por la edad que tenemos, de los años 60, ¿no? 50, 60, 70, que fuimos la revolución, una de las revoluciones más grandes que se ha hecho en el siglo pasado. Y yo creo que una de las más grandes, que queríamos un mundo mejor, que queríamos sembrar para que nuestros hijos tuvieran, bueno, primero nosotros que éramos unos jóvenes locos que queríamos hacer lo que otras personas podían hacer. Ahí está Berber, que éramos de esa generación de los locos. Pero es que eso hizo falta. Ahora, ¿qué pasa? Ahora estamos en una eclosión, pero
hacia atrás. El mundo está en peligro perdido, de daño, de tal, pero tenemos que mirar el futuro con amor, pensando en el progreso, y que tenemos que seguir sembrando. Lo que han aportado, ¿no? Yo quería decir también en parte lo que ya ha dicho Cecilia, Zulia, es que estaba pensando en Cecilia Domínguez, que sacó un libro sobre todo de las mujeres que decía ella que han tenido problemas al publicar, pero que hoy sigue pasando, ojo. Y también lo que decía Berber, que es un trabajo el escribir, no es cualquier cosa, llegar y ponerse ahí y publicar. Claro, es lo que ha pasado, que ha ido, dice, es verdad que hay más editoriales, ¿por qué? Porque el negocio ya no es el libro, ni el lector, el negocio es el escritor. Entonces me da igual lo que escribo, que yo lo voy a publicar, que voy a cobrar un dinero y después lo voy a publicar. Y eso va en decremento del libro, porque hay cosas que no se pueden leer. Entonces, es verdad que eso es lo que ha llevado a que tú digas, han visto que esto es un negocio y yo publico lo que sea. Yo he preguntado a editoriales para publicar este último libro. Llevaba un mes con mi libro y no se había leído ni un relato. Y había relatos que eran de 100 palabras, ¿eh? Y yo dije, yo con esta gente no publico, porque todo hay que corregirlo. Es un trabajo inconmensurable. Son horas y horas de trabajo, y es verdad que también lo que hice es dedicarme, tengo una sobrina que también le gusta escribir y se va a hacer editora, vamos a ver, pero ella es la editora de mi libro, quiero decir, va a montar a lo mejor una editorial, pero es que ella misma dice, lo que te llega a ti, que lees, que se vende muy bien con un título magnífico y todo, cuando te pones a leer notas que le falta corrección. Entonces ahí en mucha gente que ha publicado, de chicas jóvenes y todo, muchas que yo conozco de los encuentros que he realizado, conozco a esta chica también y a Aida Rossi también. Aida Rossi es una gran escritora. Pues hay muchos jóvenes y chicos y chicas que escriben muy bien, pero es lo que pasa, es que hay mucha gente que ese trabajo pues se queda ahí porque vamos a publicar y ya está. Y hay libros que saben que los entregan a una editorial, le pagan. Luego cuando sale el libro tiene ratas hasta para horrible, que es una vergüenza, ¿no? Mucha gente quiere escribir y no todo es bueno, pero claro, ¿quién le pone puertas a ese campo, no? Yo creo que tiene que, claro, por ejemplo, el tema del arte, de una pintura, tú la ves y sabes si te gusta, no tienes necesidad de comprarla para saber si te gusta, la ves y dices, esto a mí no me llega, no me gusta, no la compro. Sin embargo, un libro tienes que leerlo o fiarte mucho de la opinión de otra persona que lo haya leído para saber si es bueno o no es bueno, para saber cuántas erratas tiene, etc. O sea que por eso es peliagudo, y yo creo que es el tiempo el que va decantando que autores o autoras son buenos, ¿no? Luego quiero también decir algo sobre lo que se ha hablado del tema de los cuidados. A ver, yo me alegro enormemente y es muy importante que se le esté ahora mismo dando valor a ese tema, ¿no? Al tema de los cuidados. Pero yo tengo un pero aquí, vamos a ver si lo sé, decir. No me gustaría que, por muy importante que sea y que todos y todas reconozcamos que es importante, lo siga recayendo solo en los hombros de las mujeres. Hay que darle importancia, es cierto, pero tiene que ir como filtrándose en la sociedad. Supongo que está en la mente de todas eso, ¿no? Tiene que ir filtrándose y que los hombres pues también asuman, porque por mucho que a mí me guste estar con mi hija en un momento dado, por lo que se ha dicho, vale, pero a lo mejor tengo en la cabeza
que me encantaría sentarme a escribir en ese momento. Y también tengo derecho a hacerlo. Beca, Alicia, Irma, Emma, mil gracias a todas por la charla, por la velada. Ha sido muy nutritiva. Yo creo que estamos todas y todos de acuerdo que sea muy nutritiva. Y bueno, con esta sensación nos vamos con mucha fuerza y muchas ganas para seguir. Gracias por estar aquí y acompañarnos. Muchas gracias. Acompañarnos. Solo hay dos hombres. Muchas gracias por venir. Una pena coincidir también con otro acto fantástico que se está celebrando en la sala de al lado y que no podemos ir, pero bueno, aquí estamos nosotras a defender lo nuestro. Ante todo, muchas gracias María José por la invitación, muchas gracias por mi currículum. Que estoy encantada de estar aquí. Quiero darle las gracias a la Biblioteca Insular y sobre todo al Cabildo de Gran Canaria y a Cultura. Antes de ayer tuve otra mesa en la Casa Pere Caldó y tengo que decir que ha sido un proyecto, o sea, un programa, una agenda en el mes de marzo Mujer, por parte del Cabildo de Gran Canaria, impresionante. Me parece increíble, con lo cual quiero dar las gracias públicamente al Cabildo, y la biblioteca forma parte. Yo no les voy a hablar de cada una de ellas porque tengo la suerte que las conozco, entonces no les voy a hablar. Me gustaría que sí, que cada una se presentara brevemente y perfilara un poquito su vida, su trayectoria vital, personal, lo que quieran contar. Hola Belina, buenas tardes a todas, y bueno, soy artista multidisciplinar, trabajo varias disciplinas. Los que me conocen, algo de poesía, ¿no? Y artista plástica, algo de pintura, cultura y bueno, la creatividad en general, desde la infancia que brotaba y tal, y siempre una vena humanista, eso empapado sobre todo de mi madre y mi padre, y que la llevé el activismo, primero fue a pie de calle como activista y feminista muchos años, y luego fue a través de tanto la poesía como la pintura, y ya la escultura no me ha dado tanto tiempo, no he podido ver bueno. Y bueno, esa es mi trayectoria, siempre un fondo de reivindicación social, pero también una exaltación de la belleza por encima de todo. Porque claro, la gente siempre te encasilla y te etiqueta, aquella es, y ya me tienen etiquetada en la parte feminista, LGTBI y demás, de la cual no reniego, me siento orgullosa, pero hay más abanico, hay más abanico dentro de mi creatividad, dentro de mi arte. Y bueno, pues aquí estamos en el sendero para seguir aprendiendo cada día. Gracias. Vale, así. Bueno, voy a estar con un repertorio que todo el mundo me conoce. Primero, soy un animal, porque no soy una piedra ni soy un vegetal, que también me encantaría, porque me encantaría ser un gato, por ejemplo, y una estrelicia me encantaría. Pues no, soy un animal, y dentro del grupo de los animales soy hembra. Lo siento que no se quiera considerar y no sé qué, no, hembra, mujer. Dentro de... No, primero debería haber dicho persona y después mujer, no, yo soy hembra, mujer y se acabó. Y hago cosas que me gustan. Y el que quiera buscarme y saber quién soy, o tocan en mi casa y les invito un café y les cuento vida en milagro, o tranquilamente me buscan en las redes de los marinos y de los pescadores, que algunas sirenas creo que son. Ya está. Yo soy brasiliana, que yo creo que ya todos me conocen también, y crecí en una casa de puertas abiertas y rodeada de libros. Y eso es lo que me llevó a mi interés por la lectura y por ver a mi madre, que somos nueve hermanos, pero ella cuando acababa las tareas ella se sentaba en unos mecedores y se ponía a leer. Entonces, claro, cuando yo era pequeña también venía mucha gente a casa, siempre fue una casa eso de puertas abiertas, hasta los perritos que abandonaban venían para la casa, así que imagínense. Y soy la primera también, hay que decirlo. Pero
aquello a mí se me quedó prendado. Y el amor a la pintura me lo despertó también en casa un cuadro que teníamos de Leonardo da Vinci. Entonces investigué quién era aquel pintor, y ese es el pintor que me ha inspirado, así como también lo ha sido Platero y yo, el libro de Juan Ramón Jiménez, que me enamora, que lo lees, que lo vuelves a leer, y a veces los contextos también lo veo un poco. Si te pones a leer, pues dices, pues Dios mío, que la mujer también se queda por un lado, pero cuando vuelves a releer, ¿no? Porque cuando eres pequeña lees, pero no te das cuenta, porque eres pequeña de muchas cosas. Pero es verdad que en casa tanto ayudaban los chicos como las chicas y todos hacían, colaborábamos, sobre todo cuando íbamos de excursión, que hoy nos levantábamos a las 5 de la mañana y todo el mundo colaboraba. Pero luego más tarde me he dedicado a la pintura, pero ya fundando un colectivo de pintores y poetas en Los Realejos, el colectivo cultural Viola y Clavijo, y ahí nos encargábamos, bueno, yo me encargaba de buscar lugares para exponer, de hacer exposiciones, de pintar, de viajar a los sitios y pintar una obra por lo menos del lugar donde íbamos. Aquello fue unos años de crecimiento grande, porque aprendes mucho de la gente, de uno, de otro, de si utilizas esto, si utilizas este color, consigues el plateado, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta, crecer con más gente. Luego organizamos unos encuentros de escritores después de eso. El primero fue en La Orotava, en el 2014 me parece que fue, porque yo quería unir a la gente de toda Canarias, de escritores canarios unidos, y se unieron en La Orotava. Uno de los encuentros de escritores que después realicé 5, el último fue un homenaje al fallecido ahora Fernando García Ramos, pero en ese momento estaba con vida, que yo decía, los homenajes hay que hacérselos en vida a las personas, ¿no? Y yo veía que había un desconocimiento por mucha gente de Fernando, que no lo conocían, y entonces dije, voy a hacerle un homenaje, y así retomamos más al Fernando el escultor, al poeta, pues al escritor, porque yo descubrí ahí que tenía libros también muy fuertes, reivindicativos, y eso me gusta. La trayectoria de la vida mía, yo quiero hacer cosas que digan algo, que cuenten algo, que sirvan para algo, ¿no? Y de hecho tengo una exposición colectiva, una exposición itinerante que se llama Crítica Fragmentada, que empecé a pintarla en el 2007 cuando buscaban los restos de Federico García Lorca, y la familia discutía con el gobierno y todo porque querían abrir la tumba. ¿Qué pasó? Que yo en ese momento dije, bueno, pero ¿qué más da tanta discusión cuando ya el alma de Federico no está ahí, está? Y pinté un cuadro, unos cipreses, y lo titulé Los cipreses son los que guardan el secreto entre la tierra y el cielo, ¿no? Y saben dónde está el cuerpo de Federico. Y por ahí empezó esa exposición, cogí otro cuadro a Miguel Hernández, otro a los jóvenes, que es una herida abierta que tenemos por los jóvenes, los que mueren en el mar, los inmigrantes, los que vienen huyendo de su país, otro a Europa, otro como veo yo Canarias, como la veo, y así una crítica a la iglesia también, a ver si me excomulgan, yo no sé, pero cuando vean ese cuadro, ya alguna vez me han dicho cosas, ¿no? Pero yo pienso que me siento bien, me siento feliz cuando hago eso. Bueno, buenas tardes a todos. Feliz de tenerlos aquí. Somos, ¿cómo se dice? Vale más la calidad que la cantidad. Y aquí hay una calidad humana excelente y una gratitud infinita donde hay tantas cosas que nos puedan acompañar. Muchísimas gracias. Bueno, yo no sé si todos me conocen, la mayoría sí. Nací en Caracas, en Venezuela. Soy de papás canarios, emigrantes, de esos que tuvieron que ir a buscar un mundo mejor. Hoy la historia se repite y ahora son los de allá los que vienen. El mundo está en una mayor. Me crié entre dos orillas, entre Canarias y Venezuela, entre ese mar que los une, ¿no? Y aquí lloraba, cuando llegué lloraba porque quería estar en Venezuela, y cuando estaba en Venezuela lloraba por Canarias, porque mamá solamente hacía pensar en su Canaria, en su Canaria. No soy rica
de la calidad humana, porque viví con todas las tribus, con gente nativa venezolana, con gente de europeos también emigrados de Venezuela, con españoles, portugueses, gallegos, de todas partes, y eso me nutrió. Yo era como una pelota que todo el mundo veía en mí, a esa niña que había dejado atrás, al otro que estaba allí, y yo realmente, en realidad estaba sola. Pero me fui nutriendo de todo eso. De pequeña me gustaba escribir desde pequeña, no sabía que estaba escribiendo, simplemente era mi refugio, tenía esa necesidad de despuntar, decía poemas, los dejaba en los exámenes cuando me quedaba a hablar. Y empecé a pintar pequeñita, cuando tenía 6 años y medio, con una americana, la señora Mackenzie, una americana que pintaba de maravilla, y cuando ella dejaba los motitos vacíos de su óleo, lo que quedaba, yo los cogía para ver, porque yo no tenía, solamente tenía una caja de colores Prismacolor. Me siento privilegiada, porque a pesar de que no tuve lo mejor materialmente, tuve lo mejor en calidad humana. Y la referencia de mi madre, que fue una luchadora hasta el último día de su vida, que quiso mantenerse caminando hasta que ella dijo adiós. Y bueno, podría decir muchas cosas. Fui gestora cultural, trabajé muchos años, he hecho muchas cosas, pero sobre todo de lo que más orgullosa estoy es de que he abierto muchos caminos a mucha gente y he sembrado mucho. A veces no se ve, pero yo lo veo en esa flor que retoña, en cada cosa que hace otras personas, que yo sé que yo estuve en silencio. Algo que has dicho, ¿no? La cultura es un derecho. La cultura también nos rompe geográficamente, porque también hay distribución cultural, ¿no? Según el sitio donde naces, donde perteneces, ¿no? Entonces esa distribución geográfica también es un poco injusta con la cultura. Cuando hablamos que la cultura es un derecho, y es un derecho que tenemos todas las personas, hombres y mujeres. Vamos a ceñirnos al campo mujer. Ustedes, las 4 artistas, escritoras, como decía antes, hemos estado invisibilizadas durante muchísimos años. Había mujeres que escribían con seudónimos o con los nombres de sus maridos porque no podían firmar. Si yo les pregunto el nombre de alguna pintora, ¿somos capaces de recordar alguna? Lía Taddeo. Lía Taddeo. Yo soy la primera que reconozco, que me dicen, nombra una pintora, y siempre digo Frida Kahlo. Frida Kahlo o Leonor Carrington. Pero sin embargo es cierto, es decir, no conocemos, todavía en el mundo de la literatura es triste que no tengamos referentes mujeres y que la escuela no se note. De Lanzarote. Pero incluso a nivel mundial, es decir, no solo aquí, es que seríamos prácticamente incapaces de hablar de 100 mujeres pintoras, ahora mismo seríamos incapaces. Entonces, hay una evidencia que está ahí y no podemos negar, que es que las mujeres artistas han estado invisibilizadas toda la vida y hasta hoy en día, es decir, estamos haciendo un trabajo, un caminito que todavía no se consigue. Antes dijiste una cosa interesante, Irma, que es el encasillamiento, ¿no? Porque tendemos además a encasillarnos. Si ya de por sí, como mujeres, nos dificulta, encima el encasillarnos lo que nos encasillan, ¿no? ¿Ha sufrido excesivamente? Esta pregunta es para las 4. ¿Ha sufrido excesivamente ese encasillamiento, el verte como mujer a la hora de expresar tu arte? Sí, he tenido que en momentos nadar contra corriente, porque no terminaba la obra. Ya estaba el prejuicio de la crítica. Tenías que pasar ha sido en menos casos, pero ha pasado. Tenías que pasar un filtro de alergia o censura. La censura es muy importante. ¿Qué pasó? Me lo comentó la señora y la censura es un tema que tenemos que en la parte pictórica.
una sala de aquí de la capital censuró la parte pictórica, que vale que es un poemario de homoerotismo femenino, pero eran las primeras mujeres que había pintado 11 años, era más bien pintura surrealista. La parte literaria, había unas cuantas pinturas sensuales, serían parejas de mujeres, pero sensualidad, no llegaba a ser tampoco erotismo, más bien lo escandaloso, por así decirlo, que tampoco lo es, porque por encima de la parte erótica está el lirismo del amor, como bien describe también Rosario Valcárcel en el prólogo, ¿no? Se me censuró la parte pictórica, pero que presentara el libro, y el editor mismo me respaldó a mí Morales y dijo, Irma, esperamos un año por el... Ya ni te cuento si subían a redes sociales alguna imagen, ¿no? Que ya ni te cuento si subían a redes sociales. Me tiraron el perfil del Facebook, sufrí acoso. Pero bueno, eso hoy día ya lo relativiza, porque realmente nos quedamos en la superficie de una persona y no indagamos en su trabajo, en su trayectoria, en lo que ha tenido que enfrentarse en cada lienzo. Es un proceso emocional, no solo creativo, que también lo es, de toda una vida, y como esos lienzos fueron pintados, fluían poemas, o a la inversa, ¿no? Ya hablo en concreto de esa obra, que quizás ha sido la más escandalosa, y claro, y que llegas a un sitio y ya te vete, pero señores, que hay un trabajo ahí de años, es un proceso también emocional, pero afortunadamente le puedo dar la vuelta y luego tuve una gran acogida y un buen respaldo, ¿sabes? Yo creo que todo trabajo lleva también su... y no me encasillo ahí solo, porque hay más creatividad, hay más... Pónganmelo, atrévanse. Yo con 14 años ya iba a las manifestaciones y estoy fichada en la policía y de todo. Felo Monzón, mi maestro. Y mis socialistas, mis maestros. ¿Qué me van a decir a mí si con 12 años ya yo estaba exponiendo y mandando cuadros para la Amnistía Internacional? ¿Qué me van a contar a mí? ¿Quién me va a poner a mí trabas? Estoy fichando en todas partes, ¿vale? Cuando venga la superderecha extrema, acuérdense, estaré colgada en una esquina. Me da igual, atrévanse. Que se atrevan, no. Yo estoy apuntada, yo tengo la lista de espera. Yo tengo mi lista de espera con muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todo depende también del ánimo que tengamos los seres humanos, la fortaleza, la brutalidad, la inteligencia, la sensibilidad, lo que sea. Antes nombraron pintoras de este mundo. Miren, ahí hay una. ¿Por qué no nombramos las nuestras que las tenemos aquí? Robaina, Zoraida. Tenemos nuestras pintoras aquí al lado nuestras y decimos, Frida Kahlo, que yo la adoro y estoy muy amiga de la sobrina. Y son unas personas entrañables y si van a México yo les doy la intención para que vayan a verla. Pero unas nuestras que, ¿dónde está mi Laura Massieu? ¿Dónde está mi gente? Y ya en todas las nuestras cargas. Pues sí, yo defiendo lo nuestro. Primero, porque los primeros pasos que uno da y después el resto del universo también es nuestro, de las mujeres. No sé los hombres si tienen universo, pero nosotros sí. Somos las dueñas. ¿Qué quieres? Vamos a hacerlo así. Hemos tenido cortapisas y cosas por el estilo, seguro. Las zancadillas en todas las esquinas. Pero todo depende de la actitud que uno tenga. Y defendernos. Toda mi vida nací luchando. No sé ustedes cómo nacieron, pero yo sé que cuando nací los puños los tenía así de para afuera. Yo no nací de cabeza, con lo cabezona que soy. Mi madre dice que yo nací con los bracitos. Digo, mamá, ¿cómo los tenía? ¿Los puños así? Y madre, ni fijarme. Entonces, muchas veces nosotros hemos nacido así como ya preparadas para la lucha. Pero una cosa es la lucha, violencia, no sé cuánto, no. Yo no hablo de esa. No. Yo hablo de esa lucha de ir para adelante, querer progresar, querer dedicar nuestro tiempo a llenarnos de conocimientos, de estudios, de trabajo, a compartir, porque a mí de nada me vale hacer 500 cuadros y tenerlos en mi casa si no los tengo repartidos con la gente que tengo. De nada nos vale escribir. Yo escribo todos los días. Yo hago 20.000 cosas todos los días, pero si después no lo compartimos con los demás, ¿de qué nos sirve? No sirve ya, nada. pero ahí apuntas también, Berbel, el tema de la gratuidad. Muchas veces se confunde cultura con cosa gratis. O sea, que vivimos de la cultura, también hay que tener en cuenta ese matiz, ¿no? Gratuidad, cultura. Que se creen que venga, pues hazlo todo gratis, ¿no? Y eso tampoco puede ser, es decir, nosotros tenemos que, a ningún hombre, es que a casi ningún hombre les piden las cosas gratis. Pero sin embargo, a nosotros las mujeres muchas veces
nos piden cosas. Sí, y no. Y luego es muy raro una exposición de una mujer sola. Normalmente o trabajan con colectivos, como decía Graciliana, y Graciliana ha tenido la suerte de tener su propia exposición, pero es difícil esta exposición que es solo de mujeres. A mí me parece magnífica que no haya ni un solo hombre. O sea, lo siento, pero me parece magnífico. ¿Por qué? Porque hay 200.000 exposiciones de hombres. Acuérdense del TEA en Tenerife en 2017. Hay que subrayar lo que dice Maite. Mire, yo creo que pintamos por amor al arte, pero no vendemos por amor al arte. Cuidado, el valor de las cosas hay que tenerlo, y además vivir de ello, ¿no? Que uno pueda vivir de la... ¿Quiénes de nosotros vivimos de la literatura o del arte? Ninguna vive de la literatura o del arte, sería imposible. Todos tenemos otros trabajos que son los que nos dan y los que nos sustentan la economía, pero no de lo que vivimos de ello. No sé si en tu caso, Graciliana, ya hoy en día estás viviendo un poco también de las ventas y bueno, creo que en tu caso también un poco excepcional, ¿no? Que has tenido esa suerte de poder trabajar en colectivo, venir de Tenerife, que la gente de Tenerife, ¿no? Envidia, que lo sepan, no sé si tú estás de acuerdo, pero dicen que el movimiento cultural que hay en Gran Canaria, sobre todo en materia literaria, ni por asomo allí. Y creo que en parte es verdad, ¿no? Aunque yo te dije antes lo de Tenerife Noir, que es cierto que habíamos de 100 personas y yo las quiero para mi familia, que es cierto que aquí hay muchísimo movimiento cultural. Entonces, bueno, tú has sentido, y me comentabas antes, también has sentido censura, has sido censurada, y creo que es un tema que tenemos que tenerlo y sacarlo a la palestra. También como Berber dice, a mí que me parece, no, yo escribo y después cuando escribo me llama la atención. El otro día me dijeron, calladita, pero así con la mano en la espalda, calladita, y yo dije, ¿esto qué es? Pero yo sigo adelante, yo dije, cuando llegué a casa digo, voy a escribir otro artículo porque... Eso no había eso. Sí, claro. Pero cuando hacía el encuentro de escritores, hice una exposición de crítica con humor, ¿no? Y entonces hablé con Padilla, que es de aquí, de Gran Canaria, y él me enseñó lo que publica en el periódico El Día, y entonces yo elegí, me dijo, elige. Y yo saqué lo que para hacer una exposición de sus dibujos, ¿no? Y elegí varios, y claro, en uno de ellos estaba Anaurama, y en el otro estaba Soria. Y el de Soria a mí me hace tanta gracia que lo saqué en grande. Pues cuando yo voy, el encuentro empezaba, era encuentro y feria del libro en la Hurtaba, ¿no? Y empezaba como a las 9 o empezaba a venir la gente, y yo iba tempranísimo. Antes de las 8 estaba yo aquí revisando todos los estantes, donde iban colocadas la exposición. Cuando llego me dice la chica, Graciliana, no te enfades, pero te censuraron la obra. Digo, ¿cómo? Dice, los cuadros no están. Digo, ¿cómo? Yo pensaba que era una broma. ¿Quién que te ayude a colgarlo? No, es que no están. Ella los iba a colgar en su stand, que era en la librería de la Hurtado. Y entonces ella se ofreció para ponerlo. Pero, ¿qué hicieron? Cogieron un stand que estaba más abajo, donde apenas pasaba la gente, y quitaron los que no les interesaban y me pusieron los que ellos quisieron. Entonces yo pensaba que era una broma, de verdad que lo pensaba. Y ese año invité yo a Juan Cruz, y Juan Cruz estaba hablando de su libro El niño del barranco, y hablando de hoy no hay censura, y yo que estaba al lado decía, te lo merezco. Pero lo pasé muy mal, me atacaban directamente, y yo decía, hice 2 encuentros, después de ese no hice más la hora, me fui para la laguna, porque me atacaban llamadas de teléfono y todo, y yo decía, Dios mío, y la gente, claro, no se enteraba, pero yo decía, que no hay censura, si la acabo de sufrir yo aquí. Primera gestora cultural, y junto con la Laguna Benito Cabrera, yo en la cuando se iniciaba todo el mundo de la gestión cultural, etc., tuve el privilegio, difícil, pero de llevar grandes proyectos llevados por mí. La verdad que yo me sentí respetada, pero también es cierto que en alguna ocasión, en alguno de los
muchas más personas. Y al final me quemé, pero me quemé porque cuando tú das amor, das tu pasión, tú no buscas nada, claro, yo como Berber, yo la conocí hace un montón de años, una guerrillera de la cultura de paz, de nada malo, sino que intentas hacer un mundo mejor, intentas colaborar. Igual estaba en una grúa de 30 metros pintando un mural en la calle, una alfombra, lo que sea, porque la creatividad, cuando uno es creativo te juega. Tú no estás buscando el reconocimiento de nadie, estás buscando plasmar y crear, ¿no? Y entonces a veces se siente ese dolor, que tú dices, no hay derecho, y algún que otro abusillo de esos así, pero después he tenido la suerte de darle la vuelta y esas personas que han intentado eso me han respetado inmensamente, porque eso sí, yo me llamo a mí misma para muchas cosas, porque viví muchas cosas, Lupita Kahuna, pero lo digo de verdad, porque a veces me gustaría ser más fuerte, pero soy fuerte cuando tengo que defender a alguien, soy fuerte cuando tengo que dar la cara, soy fuerte para valorar el trabajo que hacen los demás. Y eso también es una fortaleza, no quedármelo para mí, yo soy la mejor, no soy un átomo en el mundo. Y tengo mucha gente grande que me ha hecho crecer cada minuto de mi vida. A la hora de pedir ayuda, a la hora de querer montar una exposición o editar un libro, ¿cuáles son esas dificultades con las que nos hemos encontrado? En una exposición que se me invitó desde Francia para exponer en 2 lugares, en Nantes y en Saint-Lafayette, tuve que pasar un tribunal, un proceso para ver si mi obra reunía la cantidad suficiente para poder ir, ¿no? Y tuve que hacer, bueno, todas las tramitaciones que me pidieron y tal, y yo al final me tuve que costear todo y yo decía, no me van a elegir, me da que no les gustó algo, pero después me seleccionaron bien y fui. Pero ¿sabes qué me pasó? Es que cuando llegué al aeropuerto me retuvieron, yo vi primero que habían retenido a como a 100 personas africanas, y yo dije, pero qué pena, cómo los retienen como si fueran gallinas. Y a mí me dio aquella consternación, me dio tanta pena, pero es que resulta que cuando yo caminé la habitación siguiente, Salva iba conmigo, me retienen a mí en un habitáculo y dice, no, mujer, digo, contrabandista. Digo, no es contrabando, vengo a una exposición de arte, no, contrabando. Digo, vengo de Canarias, ¿sabes qué hacía el señor? Escupía a mi lado, empezaba a escupir. Canarias. Claro, yo toda nerviosa, digo, esto me van a hacer algo, un miedo. Mi amigo no lo podíamos ver porque nos tenían encerrados. Salva se empezó a poner nerviosa y yo, pero por favor, vengo con la documentación, vengo con todo, vengo legal, entro al país legal. Pues me tomaron como una contrabandista de arte hasta que al final, después de 2 horas allí sufriendo, el amigo que me había invitado, o sea, fue una fundación, y decía, ¿por qué no baja? Uno, y entonces trajo un policía, pero quien me lo hizo fue otro policía, y entonces pasan esas cosas. Y a la hora de editar, pues no, yo tardé mucho en editar, pero porque no he dejado de pintar ni de escribir, como dice Berber, como dicen todos, pero no he tenido tiempo. No he tenido tiempo para dedicarme a mí. En la pintura sí, 30 y pico de años, he hecho muchas exposiciones individuales y colectivas, muchísimas, y he trabajado en muchísimos proyectos, pero en la literatura, que era otra, y es otra de mis pasiones, desde niña quizás antes. Realmente es así. Entonces yo arranco con los cuadros, los llevo, a veces los he traído en barco o los he enviado con una empresa que es mensajería, aunque el otro día me cobraron carísimo, me dijeron un precio, después me dieron otro, y yo decía, Dios mío, los libros que vinieron de las Canarias de Tenerife, también me dijeron un precio, después pagué otro, y dije, pero si era más barato ir yo a Gran Canaria, comer el barco y llevarlo, y ese cuadro, para traer ese cuadro, me decían que sale 24 euros. Pues cuando lo pagué el doble, 48. Digo, ¿pero por qué? O sea, porque se pasa el largo la caja. Y yo digo, pero es allá a Gran Canaria. Digo,
a veces nos tratan como si fuéramos, a una colonia. Y luego del gobierno de Canarias me invitaron a exponer, aparte de que yo había hablado conmigo, y le dije que sí. Entonces dice que le gustó porque la exposición de esa de crítica fragmentada es para eso, para dejar constancia de lo que pasa a nuestro alrededor desde ese año 2007 hasta hoy, ¿no? Entonces a mí me parece una exposición que hay que sacarla, que hay que llevarla. Ya estado por la sierra, por varios sitios, en 5 veces ha salido, ¿no? Salió en el 2015 en la Universidad de La Laguna. Pues yo dije, vamos a ver, hay que llevarla afuera, hay que sacarla. Pero para sacarla ya pregunté al gobierno y le dije, dice, sí, encantado de tenerte, pero te lo corté a tú. Organizado Mi caso es curioso porque colectivos con instituciones. sí, en mi caso es una cosa graciosa. Mi padre, a empezar, decía que mi principio se iban a morir 20 minutos después que yo. O sea, yo me muero y mi principio detrás de mí, pero 20 minutos. Nunca le he pedido esto a ninguna institución. No creo que tenga que pedírselo. Y ahora, con 74 años, no le debo nada a ningún politicato. Lo de izquierda, derecha, centro y más allá, a nadie. ¿Por qué no lo he pedido? Pues mire, una cosa muy sencilla, no por amor propio, mi orgullo, tontería, yo no tengo mi orgullo. No lo he pedido porque pienso que ese dinero público es para los viejitos y para los niños. Que los que tienen que viajar son los niños, no yo como escritora. Que si no puedo viajar este año, el que viene, y si no me jodo en mi casa, me quedo y ya está. Es así. Lo que yo me pueda pagar con mi trabajo me lo he hecho toda mi vida. Lo que he montado con mi esfuerzo toda mi vida. Y no le debo un duro a nadie en ese sentido. Porque pienso que las instituciones, pero ¿por qué me tengo yo que pelear con 3 o 4 indunguis que encima van a saber menos que yo? De arte y de lo que sea. Porque son gestores, pero en realidad no son sensibles, artistas, conocedores, no lo son. Y todas las veces que he ido con alguien relacionado a pedir, a ver si aquí una exposición, a ver si no sé qué, las grandes desilusiones de ver la gente que tenemos en estos ambientes. Así que en eso no. Yo, con menos de 20 años, por no decir ni siquiera porque la edad que tenía, me fui a Barcelona a publicar mi primer poemario. A poemas del alba escarlata. A poemas porque aquellos no eran poemas. Como ateos, lo contrario a ateo, a poemas. Del alba porque era mi primer historia escrita. Y escarlata porque era rojo como los amaneceres, rojo y anaranjado. El último libro de mi vida también tengo el título ya preparado. A poemas del gaso o palino, del rojo, de los colores cálidos a los colores fríos, pero los fríos maravillosos porque yo me voy a ir con ese color azul o palino que tiene el mar. Vale. Le digo esto porque yo fui a la editorial Ronda con toda la cara que tengo, roja porque la vergüenza me mataba. Mire señor, yo vengo aquí con un libro a mano, pasado a máquina, no ni ordenadores ni nada, vengo que quiero que me lo publique. Y me dice el señor que estaba en un despacho, ¿y usted quién es? Digo, nadie. Usted no me conoce, ¿verdad? No soy nadie, pero si usted medita un libro, alguno como usted a lo mejor lo lee. Una persona que solo lo lea, que yo seré alguien. Por lo tanto, soy lo mejor de mí. Se lo digo porque no se quedó como esta está loca y viene de Canarias. Yo soy lo mejor de mí. Y ahora que tengo tantos años, se lo digo a ustedes. Yo soy lo mejor de mí. Porque es verdad, si pudiera ser mejor, todavía lo intentaría. Yo fui con mi librito, me lo publicaron en Barcelona, el primer libro. Que pónense de risa, porque cuando alguna cosa se hace de esa manera, ¿te lo publicaron? Pues sí, salí en el periódico, me hicieron entrevista y todo. Y en una historia en catalán me hablaron no sé qué, y yo digo, qué maravilla. Exposición, yo no sé ustedes dónde ponen, dónde quieren poner. Yo puse en Nueva York 15 cuadros míos que se vendieron todos al mismo tiempo. Exponía en Nueva York, Isaguerra se muere de risa cada vez que lo digo, porque puse en Nueva York y en La Gomera, donde estaba Isaguerra, en los dos mismos sitios. 15 cuadros, en una sala independiente. ¿Por qué era independiente? ¿Por qué pude exponer en Nueva York? No por el prestigio mío, porque eran independientes, de cosas raras y de gente extranjera. Mi japonés, mi uruguayo y yo, los tres, exponiendo. Yo no tenía dinero para ir yo a Nueva York.
mandé mis dichosos cuadros, todos para allá. Se vendieron los 15 cuadros que eran itinerantes, se movían por toda la sala, los míos, los del japonés y los del otro. Miren, si yo tenía que hacer un cartel, que lo tenía que pagar yo, digo, mi madre, estas cosas tan bonitas me lo hubiera hecho Maricose en aquella época. Yo no tenía cómo hacerlo. Yo cogí una lámina solo de color plateado y puse con mi puño y letra, porque no tenía dinero para hacer nada de nada, y trabajaba en Taganán, gracias a Dios, de maestra escuela, gracias a Dios, y puse, en vez de Nueva York, no, en vez de Verde en Nueva York, puse Nueva York en verde, punto. Avenida no sé qué, siempre me acordaré, la 14, el número no sé cuánto y no sé qué, y me presentó, sin ir yo, me presentó en japonés, mi cuadro. Digo, qué maravilla. Y yo en español le mandé por teléfono la exposición de él y tipo de cosas. Y no le pedí dinero a nadie, gracias a Dios. Pero si tuviera que pedir dinero a alguien, se lo pediría a todos ustedes, uno detrás de otro. ¿Me deja dinero para exponer? Bien. Y si me dice sí, bien. Porque no se puede estar suplicando a una institución, por desgracia, que es lo que dice Mayo con toda la razón del mundo. Te pones cortapisas, te pones no sé qué, te pones... Una persona que vale, una persona que vale, tiene que estar llevando un montón de papeles para decir que una obra es necesaria que la vea el resto de las personas, o un libro que lo lean los demás. Eso es de vergüenza. De la historia, ¿no? La mujer ha sido la primera educadora siempre y ha repetido los patrones machistas que heredó de su madre y de su abuela, porque no teníamos otra información, repetíamos los patrones que conocíamos. Ha tenido que haber gente rompedora y que haya visto esa injusticia para empezar a trabajar con otros patrones. Yo en mi casa, gracias a Dios, mis padres eran personas muy normales, de clase media. Mi hermano estudió una carrera de medicina y yo elegí la educación, ser maestra primero y después continué estudiando, hice la licenciatura de pedagogía y después hice logopedia, porque no tuve ningún problema para elegir una carrera, afortunadamente. De hecho, mi hermano estudió en un colegio religioso en Esclaret, a mí me pusieron la salesiana y dije, no me gusta, yo no quiero una religión, con las monjas no me gustaban y no soy anticlerical ni nada por el estilo, pero me dejaron elegir ir al instituto, cuando en aquella época lo bien para las niñas tal era ir a un colegio religioso. Y yo tuve esa opción, o sea que me siento un poco privilegiada en ese sentido, para no ser padre pues de carreras grandes ni nada por el estilo, ¿no? Pero lo que sí hubo siempre en mi casa mi madre era una contadora de cuentos maravillosa, oralmente, y una gran lectora. Mi padre también le gustaba leer y tenía un hermano que ya desgraciadamente ya no lo tengo, 11 años mayor que yo, que fue siempre mi modelo, mi ejemplo, y me hizo amar los libros, porque para mí era ver aquellos libros de medicina, que para mí era una cosa tan llamativa. Si me dejas verlo, si te lavas las manos porque vienes de jugar al teje o al elástico, a lo que jugamos la niña en aquella época. Y eso hizo amar los libros, no solo por su contenido, sino incluso el libro físicamente. Yo tengo el libro electrónico y puedo decir que casi no lo uso, porque me gusta el tacto del papel. El tacto del papel, el olor del papel, y el ponerlo en la mesa de noche y que sea el último amigo con el que tengo contacto, aunque duermo acompañado, pero... Pues un aplauso, un aplauso, darle las gracias a todas por participar aquí en estas tertulias con Alma de Mujer, muy agradecida. La verdad es que ha sido muy interesante y que ustedes hayan participado, nos hemos nutrido con esta tertulia. Well, these hands do what I want them to. Fight and pray and reach for you. Make you smile, make you